Pues mira, hoy vamos a hablar un poco del dolor de espalda a nivel preventivo. Lo primero que tenéis que saber es que los trabajos que sean ya de pie o sentados durante varias horas es lo más propenso a tener dolor de espalda en un futuro, y vamos a dar unas pautas de prevención. Lo primero sería a la hora de dormir, la posición fetal sería la más apropiada para este caso de dolor, y también nos vendría bastante bien una esterilla eléctrica, lo que llamamos normalmente la esterilla de la yaya, y también una serie de ejercicios a poder realizar en la cama, como el que os vamos a enseñar a partir de ahora. Vamos a enseñar un ejercicio flexibilizante lumbar, ¿vale? Servirá para estirar diversas musculaturas lumbar y sobre todo relajar el cuadrado lumbar. Le pediremos a la paciente que se coloque boca arriba, doblando las rodillas y con los pies separados. En esta posición pediremos que coja aire por la nariz y que inhale por la boca. Comenzará a coger aire y lo que tendrá que hacer es portar las rodillas hacia el pecho poco a poco. La paciente se cogerá las rodillas y comenzaremos a coger aire por la nariz, apretar y soplar por la boca. Este ejercicio lo tendremos que mantener durante 10 segundos. Y una vez pasado este tiempo, la paciente relajará las manos, relajará la pierna y volverá a la posición inicial. También podemos realizar otro ejercicio en el cual la paciente cogerá aire por la nariz y lo que tendrá que hacer será levantar el culo de la camilla y aguantar la posición, manteniendo 5 segundos la posición, soplar por la nariz e ir bajando poco a poco, lentamente la bajada siempre. Volveremos a coger aire por la nariz, volveremos a levantar el culo de la camilla, aguantaremos la posición 5 segundos de nuevo. En apnea todo esto con la respiración. Volveremos a soplar por la nariz y volveremos a bajar. Este también podría ser otro ejercicio para relajar la musculatura lumbar. Si se produjera algún tipo de patología o de dolor agudo, lo primero es visitar a tu médico, es lo primero que tenemos que hacer. Es seguro que nos responderá con la pauta correcta, con la medicación correcta y sobre todo poner en contacto con un especialista para poder aliviar los dolores antes de que aparezcan.